cerramos el ciclo de conferencias de este curso 2024-2027. Los que habéis sido asiduos, algunos estáis nuevos por primera vez, pero los que sois asiduos a estas conferencias, habéis podido comprobar el éxito de todas ellas, y esta tarde seguro que va a ser igual. De modo que yo de antemano, todo lo que habéis venido durante todo el curso, os doy las gracias. Y me decía mi compañera hace un ratito que iba a ser difícil subir el nivel de conferencia este año va a ser muy difícil. Ha sido de todos los ponentes de una altura magnífica, pero sabéis que el equipo de Julieta Adulta lo va a intentar, es decir, vamos a intentar que si por lo menos, si no, por lo menos igualar, ¿vale? Ahora, pues, darle la bienvenida y buenas tardes a nuestro ponente, Jesús Núñez. Muchísimas gracias. Desde el momento que contacté con él, bueno, no sé si se acordará que nos conocimos, no te lo recordaba. Nos conocimos en Cádiz, en el Día de la Constitución, en el premio de la Diputación que se le daba, y en una de las premiadas era el aula de mayores. Entonces, desde Cádiz, el equipo en aquel momento se nos invitó a los tres presidentes de Cádiz. Así, en aquel momento lo conocí, y en aquel momento yo le dije, oye, pues todavía no te llamaron a una conferencia. Lo que pasa, luego la pandemia, hasta ahora, ¿no? Pero por fin lo hemos logrado. De modo que muchísimas gracias por estar aquí y no sabemos cómo hacer. A su izquierda está ahora mismo Pilar Vaz, que como sabéis es la directora del Secretariado para el Desarrollo, que está aquí hoy por parte de la UCA presentar al ponente. Yo no tengo más nada que decir porque son ellos los que tienen que decir, nada más que... sí, se me olvidó. He dicho que terminamos el ciclo de conferencias de nuestro ciclo normal, pero nosotros tenemos una tradición, que hace años que ya lo impusimos. La última conferencia, que es en mayo, es siempre de un alumno de la aula mayor, porque tenemos alumnos muy cualificados. De modo que Rocimo será un alumno que está por aquí, que es Alfonso Menéndez, que con él terminaré. Y nada más, muchísimas gracias y os digo mucho. De la Universidad de Cádiz, a la profesora Calvo, que nació en Palma de Mallorca en el 62 y ingresó en la Academia Militar en el 81, perteneciendo a la 41ª promoción, coronel de la Guardia Civil en la Reserva desde hace poquito, desde 2023, ha sido jefe de las comandancias tanto de Cádiz como de Algeciras, de la Guardia Civil. Ha estado además destinado en otras comandancias en el resto del territorio español, en Guipúzcoa, en Sevilla, en Melilla, en Santa Cruz de Tenerife y también en la Dirección General en Madrid. Ha participado en operaciones de mantenimiento de la paz en Bosnia, en Irak, en el Líbano, y también de asistencia policial en Venezuela, en Nicaragua, en Guatemala. Es doctor de Historia Contemporánea y su tesis, por supuesto, profesor en Historia Militar, del cual es experto. Es profesor colaborador del Centro Universitario de la Guardia Civil, académico de la Academia de Ciencias y las Artes Militares, académico de la Real Academia Hispanoamericana de Artes, Ciencias y Letras, delegado en Andalucía de la Asociación Española de Militares Escritores, colaborador del Servicio de Estudios Jurídicos, de Estudios Históricos de la Guardia Civil, por supuesto autor de numerosos libros, conferenciantes, artículos en medios de comunicación, más de 600, y las Fuerzas Armadas, como no podía ser de otra manera, pues le ha distinguido como legionario de honor, como regular de honor, almogávar de honor y amigo de la Infantería de Marina, y tiene 36 condecoraciones, siendo miembro de las órdenes Isabel la Católica, Mérito Civil, Mérito Militar, Naval, de la Guardia Civil, Policial, Social, Penitenciario, de Protección Civil, Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y del Mérito de la Hermandad Internacional. Se le ha concedido diversos premios y reconocimientos y destaca principalmente en 2021, cuando el Ministerio de Defensa pues, le dio el premio Marqués de Santa Cruz del Marcenado, que además al primer guardia civil que se le concede.
Este premio, como reza la resolución, tiene por finalidad recompensar al militar que de modo sobresaliente y cumpliendo eficazmente su servicio haya cultivado a lo largo de su vida las ciencias o las artes militares, la aplicación militar de las civiles y se haya distinguido en la difusión de la cultura militar o contribuido de forma relevante al engrandecimiento de ella. Sin más, os dejo con la Muchísimas gracias, yo, por las palabras. Y bueno, aunque vengo con bastante seguridad al campo de Gibraltar y a Algeciras, no solo porque además fuera durante 4 años y medio jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, anteriormente fui capitán jefe del subsector de tráfico de la Guardia Civil que tuvo dentro de la provincia, y ser miembro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y luego muchas relaciones personales que durante estos años. Para mí es muy grato estar aquí con todos ustedes y encima en un día que después de todo hemos llegado un poquito de los pantanos, la verdad que se agradece. Quiero comenzar estas palabras primero saludando y agradeciendo a Victoria Guerrero Montero, directora de esta asociación de alumnos de este aula universitaria de mayores de la Universidad de Cádiz, porque gracias, le tengo que decir, que a su incansable perseverancia, que son, que van ustedes a escuchar la conferencia, porque salía varios años detrás mío hasta que por fin me ha traído, con lo cual, evidentemente, sigan teniendo la de directora, porque conseguirán los fines que se propongan y porque desde luego es inasequible al desaliento. Entonces, a las autoridades militares y civiles que nos acompañan aquí, agradecerlo la presencia. Tengo varios compañeros de promoción del ejército que además están aquí en la 41ª promoción de la Academia General Militar, al teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Fernando Rey, y por supuesto, muy especialmente a todos los mayores, a todos los miembros de esta aula universitaria y por supuesto también a los miembros también de la Guardia Civil y de otras personas que viniendo de otros puntos del campo de Gibraltar, algunos incluso fuera del campo de Gibraltar, están aquí acompañándonos ahí. Yo quiero ir ya pues, realmente, por cuestión de tiempo, al tema que realmente nos ocupa, ¿no? Yo tengo que decirles, he trabajado en 4 continentes de los 5 que tiene el mundo. He trabajado, el único continente que no trabaja ha sido en Oceanía, es el único sitio donde no he estado, porque no ha habido misión, me tocó ser pionero en muchas cosas, y siempre establezco una relación de las cosas. Y lo que puedo decir que nuestro querido campo de Gibraltar, les puedo decir 3 cosas: es excepcional, es singular y es único. Yo sé que hay mucha gente de fuera del campo, algunos del campo de Gibraltar no lo tenían de comprender tampoco, pero fuera del campo de Gibraltar es muchas veces más difícil todavía hacerlo entender. Yo tengo el privilegio de haber conocido esto y lo puedo afirmar con total seguridad. Como ustedes comprenderán, es muy difícil resumir en una hora la historia real y verdadera de estos cuerpos de los que vamos a hablar hoy, pero les voy a contar algunas cosas que creo que son lo más importante, que por lo menos deben saber, y luego ya, si hay oportunidad otros años, pues podremos desarrollar. Voy a hablarles de una cosa, primero, brevemente, pero es importante hablarlo, porque el propio Ministerio de Defensa era prácticamente desconocido, porque no había sido publicado en la Gaceta de Madrid, que era el boletín oficial del Estado, pero claro, los historiadores, como nos dedicamos a hablar en todos los sitios, por lo menos los historiadores que tenemos de entrada, claro, resulta que hay muchas zonas ministeriales, hay muchos reales decretos que no fueron publicados en la Gaceta de Madrid, porque claro, la Gaceta de Madrid, si no, tenía que ser cada día casi un tomo, y bastante es con lo que publicaba. Y además, la mentalidad de que fuera publicación oficial tardó muchos años, decenios, décadas, casi siglos, en llegar a lo que hoy es el boletín oficial del Estado. Entonces, yo voy a hablarles del primer
y además Algeciras fue importante, el campo de Gibraltar, que siempre hemos sido un poco especiales, no porque seamos especiales, pero que las circunstancias no lo han hecho, ¿no? Y voy a hablar del poco conocido resguardo militar de la Hacienda, que hasta el Ministerio de Defensa, hasta que no empecé a hablar, y di conferencias en el Instituto de Historia y Cultura Militar, estaba prácticamente olvidado, ¿no? Y fue creado en 1820, durante el trienio liberal. El trienio liberal, como todas las partes de la historia española, hay cosas muy positivas y cosas que son menos positivas. Pero lo absurdo y lo ridículo es que a veces de las cosas positivas no las hablamos, no las difundimos, no se publican debidamente y nos olvidemos. Y cuando de repente sacamos los papeles antiguos, y esto en la universidad, y aquí que estamos en la aula mayor de la universidad, lo sabrán ustedes, que muchos de ustedes habrán ido a mirar archivos, papeles antiguos, etc. Pues resulta que cuando uno quita los ácaros y estornuda y empieza a caer, anda. Lo que hemos descubierto, no lo hemos descubierto, lo hemos redescubierto. Lo que pasa es que hacía muchísimas décadas que eso estaba olvidado, ¿no? Claro, España es un país, y lo digo con profundo conocimiento de ello, de siglos que hemos tenido de historia y de luego ver la historia comparada en otros países, donde cuando ganaban unos lo que hacían era tapar todo lo de los anteriores. Es un gran error. Hay que utilizar lo útil de los anteriores, quitar lo que no fue útil y mejorar las cosas, ¿no? Pues es un poco lo que pasó con este cuerpo de resguardo militar de Hacienda. Cuando terminó el trienio liberal, se cargaron, porque fue el primer cuerpo que había para controlar y vigilar y luchar contra el contrabando, algo que aquí, en el campo de Gibraltar, hemos estado siempre muy familiarizados, y sobre todo una cosa que es una gran realidad. Hubo contrabando antes de que Gibraltar fuera una colonia británica, pero se potenció muchísimo el contrabando cuando tuvimos la colonia británica de Gibraltar de ello, ¿no? Entonces, cuando desaparece el trienio liberal y llega otra vez Fernando VII, lo que al principio pues, son cargos no sé quién, son cargos militares, son cargos tal, y al final tuvo que crear, ahora lo veremos, el cuerpo de carabineros en 1829, porque era necesario. Antes de ir hablando, yo les quiero invitar, ya matizamos en la aula mayor de la universidad, lo han hecho muchas veces. Hay que ir y consultar el diccionario de la Real Academia Española para poder hablar con propiedad. Hay una palabra que posiblemente no hayan tenido en su argot, pero yo les voy a invitar a que luego cuando estén en casa, hoy, mañana, dentro de 5 días, pueden ejemplar. La palabra resguardo es una palabra muy conocida en la Guardia Civil, sobre todo los que prestan servicio, que antes eran carabineros, pero el resto de la población le hablan del resguardo y se queda un poco como yo cuando voy a la universidad, etcétera. Pues se van a encontrar que en nuestro diccionario de la Real Academia hay 8 definiciones de resguardo. No hay una, no hay dos, hay 8, ¿no? Yo no voy a hablar de las 8, pero sí voy a hablar por lo menos de 2, que son más nuestras. Una que habla, entre comillas, es la guarda o custodia de un sitio, un litoral o una frontera para que se introduzca contrabando matute, que es el matute, que eso empezamos a preguntar y los mayores se llamaban el matute, pero pregunten a los nietos, a los hijos, qué es el matute, no tienen ni idea, piensan que están hablando de otra cosa. Bueno, pues estaba metido, incluso salió la orden ministerial para hablar del matute, ya no sale ninguna orden ministerial, y del contrabando casi, ¿no? Y luego la otra acepción que hay en el diccionario de la Real Academia habla del resguardo como cuerpo de empleados destinados al resguardo, con lo cual es magnífico porque se autodefine que realmente hoy día es, y desde 1940 que se partió luego el cuerpo de carabineros, es la Guardia Civil que sigue siendo cuerpo de resguardo, más luego lo que se fue creando posteriormente de vigilancia aduanera. Cuando hablamos del resguardo militar de Hacienda, sí que tengo que decirles una cosa. Y fue la primera policía fiscal moderna de España, que gracias precisamente a su organización militar funcionó. Hasta entonces, Hacienda era un tema que perseguía la administración pública de carácter civil,
ámbito local, en el ámbito estatal, pero claro, ¿qué problema hay? Que es que claro, cuando las fronteras son muy largas, cuando las playas son muy largas, cuando los puertos, no todo el mundo descarga mercancías en los puertos bajo control fiscal, sino que te descargan en la playa, y aquí en el Campus Gibraltar sabemos mucho de ello, y no solamente por nuestros vecinos de la colonia británica de Gibraltar, porque antes de que fuera colonia ya teníamos también este problema. Bueno, pues había que crear algo en condiciones. Y al final tuvo que ser el trienio liberal, ahora está un poco de moda, hablar de él. Aquí en Cádiz, hace poco, en Europa Sur, nuestro periódico de Campus Gibraltar dedicó un artículo de José María García, que es el experto universitario sobre ello. Pues empezamos se empezaron a dar cuenta de que había que darle una disciplina militar y un cuerpo militar. ¿Por qué? Porque si tú dejabas de cumplir con tus obligaciones, tenían que aplicarte un código disciplinario, un código penal, y más duro y más eficaz que el código penal militar, con todas sus lagunas que también tenía, era mucho mejor que el código civil. Y la gente sometida al tema disciplinario militar era importante, era bastante desconocido de esta evolución histórica de la cual estamos hablando. Primero tuvimos ese cuerpo de hacienda militar de 1820 a 1823. Tuvimos 5 años y pico que el rey Fernando VII se lo encargaba a las unidades regulares del ejército. Y a la unidad regular del ejército hay que pensar una cosa que nos olvidamos muchas veces. Yo cuando oigo hablar a gente en televisión o políticos, o tengo oportunidad, les digo, es que tienes que explicar las cosas por el principio. El 85% de la población española es rural. Hoy día estamos acostumbrados a que el 30-35% de la población son rural, porque el 70% de la población normalmente suele ser urbana, y hay ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, eran ciudades con decenas de miles de habitantes entonces. Entonces, nuestros antepasados, la inmensa mayoría de nuestros antepasados, bisabuelos, tatarabuelos, vivían en ciudades que no tenían más de 40.000, 50.000 habitantes en el mejor de los casos, y la inmensa mayoría en poblaciones, pueblos, que ahora vamos a pueblos de aquí de la sierra y vamos a pueblos que tenemos aquí como Castellar, y eran verdaderas ciudades porque la gente vivía en poblaciones, el 85% de la población, unida a un problema muy grave que padecíamos los españoles. Vamos a echar las culpas de buscar los culpables, y era que teníamos una gran parte de población analfabeta, y el personal que hacía el servicio militar obligatorio, entonces, que tiraba no un año, no 2 años, no 3 años, había gente que llevaba 8 o 10 años de servicio militar, según donde estaba, no sabía leer ni escribir, con lo cual cuando ponían a vigilar los caminos y a patrullar en misiones que no eran de ellos, que no siempre estaban en guerra, hacíamos muchas guerras, es cierto, pero no estábamos siempre en guerra. Entonces, cuando no había guerra, pues entonces nos poníamos a hacer de resguardo fiscal del Estado, pero cada que las patrullas donde iba, entonces también existía la figura del suboficial, como la entendemos, ¿no? Entonces, prácticamente los únicos que sabían leer y escribir eran los oficiales, y algunos de ellos muy cortitos, lo justo. Entonces, había muchas patrullas que, como cogían un papel, no sabían lo que ponía el papel. Con lo cual pase, venga, rápido, no lleva usted nada, el cachero te registro, no llevas nada, pues venga, que sigan adelante, ¿no? Muchas veces nuestros tatarabuelos necesitaban que lo que se sorprenderían y que es lo que veían de ellos. ¿Qué España? Y esa España que estoy hablando, ¿qué España era? Pues hayamos tenido, no voy a remontar a los católicos, que podría, pero vamos a empezar con la guerra de la independencia, que además aquí la sufrimos, y dentro del campo de Gibraltar, aquí solo cada uno que es tarifeño o tarifeña sabe que Tarifa no iba a ser conquistada por los franceses, quedaron en las murallas, pero no llegaron. La verdad que se guerreó, se peleó, llovió, se embarró y tal demás. Esta Algeciras no es la Algeciras que ustedes conocen, entonces era
un pueblo realmente pequeño, y las tropas que hubo luchando contra los franceses se replegaron hasta el Peñón de Gibraltar. Los ingleses eran socios nuestros, eran aliados nuestros, pero no nos dejaron entrar en la colonia de Gibraltar. Tuvimos que acampar en las murallas fuera, con lo cual el frío, la humedad, la lluvia, el barro y los disparos en el esfuerzo de la muralla que había entonces en Gibraltar la tuvieron que sufrir los españoles que estaban defendiendo y que habían estado combatiendo para evitar. Igual que los franceses entraron en Tarifa, tampoco entraron a la ciudad de Cádiz, donde estaban refugiadas, y por eso nuestra primera constitución, que fue la Constitución Europea de Cádiz en 1812, se pudo hacer en Cádiz, si no hubiéramos tenido la Constitución de 1812. Cuando terminó esta guerra, en 1814, teníamos un país con una grave crisis económica, devastado por una guerra de 6 años de duración. No voy a empezar a hablar de lo terrible y horrible que fue esa guerra, pero fue mucho más dura que la que vemos mayormente en la parte de este tema, porque las guerras siempre han sido muy duras, muy duras, y no solo para las fuerzas militares, sino para la población civil, sobre todo cuando invadió otro país. Y luego ocurrió que mucho personal durante los 6 años que había estado luchando contra el invasor francés, la vuelta que volver a nadar, volver otra vez a picar piedra, no, pues muchos se dedicaron entonces al bandolerismo y en esta zona, en la zona de costa, al contrabando. El tema del contrabando, hay que decir hay una cosa, porque cuando uno habla con ellos, todo el mundo recordará a Curro Jiménez, que es una figura muy mitificada televisivamente. Curro Jiménez, el verdadero Curro Jiménez, la toda la Guardia Civil, era un bandolero bastante despiadado, que no tenía que ver nada con Sancho Gracia, con la figura que hoy hemos visto en televisión y que se sigue realizando en algunos sitios. El problema que había serio, real, eran los partidos de contrabandistas. Porque las partidas de contrabandistas eran de 50, y esta tierra en la que estamos aquí sabe bien de ello, eran de 50 a 100, iban armados para enfrentarse con los que intentaban evitar el contrabando, iban fuertemente armados. En cambio, las partidas de bandoleros era raro que pasaran de 20, 30, había grupos de bandoleros de 5, de 6, porque lo que hacían era saltar y robar una casa o una diligencia, por llamarlo de alguna forma, un carruaje, para poder evitar. Entonces, el enemigo fuerte no estaban los bandoleros, que podían robar, sino el problema eran las partidas de bandoleros, de contrabandistas, que acampaban por las playas y que eran los que hacían el alijo de los buques que venían aquí y luego ese contrabando, porque el bandolero robaba solamente el dinero, las joyas o la comida que podía llevar ese carruaje, lo que era muy poquito. Pero lo que en un barco se desembarcaba en la playa y había que alejar el contrabando, que podía ser tabaco, podía ser alimentos, podía ser perfumes, podían ser muchas cosas muy diferentes, ya lo entendemos precisamente ahí de ello, eso no era solamente llevarlo a la playa, es que luego tenía que dividirse y llevarse hacia los mercados de las ciudades y las poblaciones donde estaban esperando. Entonces, el enemigo grave de aquella época, desde el principio del siglo XIX, no eran tanto los bandoleros, que lo eran, sino era precisamente los contrabandistas. Cuando en 1820, 1 de enero, se produce ese pronunciamiento militar del teniente coronel Rafael Diego Núñez, en cabeza de San Juan, con tropas que se iban a dirigir para la casa en Hispanoamérica, ¿no? Pues claro, en España no hay un imperio más grande que el imperio español. El imperio británico no ha sido nunca tan grande como el español. Gran parte de Estados Unidos, y luego Estados Unidos era parte española. Gran parte de Hispanoamérica era española, quitando Brasil y algún pequeño trozo más, todo era. Y además encima la mentalidad española, como somos, y nos gustan las cosas llamadas y definirlas en una forma determinada, que luego cuando yo recuerdo la Universidad de Londres, en las primeras discusiones que he tenido allí, nosotros no decíamos nunca las colonias tal, considerábamos, de hecho cuando hacemos la Constitución de 1812, si no la han leído, la tienen en internet, la pueden descargar,
yo le invito a que se lea la primera Constitución Europea, que es la Constitución de Cádiz, en 1812, pero luego hubo muchos problemas con los políticos porque fue aprobada, derogada, aprobada. Ahí de ello habla de los españoles de los dos hemisferios. Es impresionante cómo se puede decir, porque claro, cuando uno está con los británicos, y lo digo por experiencia, o lo digo tal, te miran y dicen, bueno, ¿cómo vas a considerar a los de la India, británicos? ¿Cómo vas a considerar los de Belice? Está en el territorio hispanoamericano, está en Belice. ¿Cómo puedes considerarlo y tal? No, los ingleses éramos los europeos, los que éramos los amos, dueños y señores de tierras, vidas y haciendas, y cómo no, en cambio, la legislación española, digo, léanse, si no han hecho nunca, la Constitución de Cádiz de 1812, y hablan empieza hablando al principio de su articulado de los españoles de los dos hemisferios. Busquen ustedes, yo que he recorrido y trabajado en varios países hispanoamericanos, cuando yo me he tocado ir a otros países que no han sido hispanoamericanos, de otros continentes, yo no he encontrado las catedrales, las universidades, y no son catedrales y universidades construidas en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Mírenlo ahí de ello. El caso es que, bueno, pues durante unos años nuestro rey Fernando VII, inicialmente cuando se hizo el trienio liberal, bueno, pues juró la Constitución, hizo muchísimas cosas, ¿no? Tuvo una apertura de cortes, bueno, pues nos cambiaron la forma de ser de nuestro rey Fernando VII. Pero claro, haya un gobierno liberal, haya un gobierno absolutista, ¿cómo mantienes un gobierno? ¿Cómo mantienes un Estado? Porque claro, ¿quién paga el ejército? Hace falta, hoy día todos hacemos, salvo algunos pocos privilegiados que son exentos por la falta de insuficiente, la creación de la renta, el IRPF. Antiguamente no había ese sistema de recaudatorio fiscal, se recaudaba de una forma distinta. Con ese sistema de recaudación que había, que era de tributos en los puertos, en la entrada de las ciudades, las poblaciones, se pagaban lo que iban los servicios, los impuestos municipales, los impuestos estatales, manteníamos la hacienda pública, manteníamos el ejército, manteníamos no solamente a los reyes, sino luego tal. Entonces, antiguamente, el ser alcalde o concejal nunca cobraba un sueldo. Entonces, claro, tenía que ser gente que tuviera una capacidad económica. Era un sistema recaudatorio bastante distinto. Con lo cual, como había que recaudar dinero y había contrabando por todos los lados, porque se beneficiaban los extranjeros, que eran los que se beneficiaban, algunos españoles que se beneficiaban, pero los españoles que eran los que tenían que traer y mover el contrabando, pues eran los que luego les pegaban el palo, pues de alguna forma, los que terminaban condenados, se iban a la cárcel, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tesoro público había que arreglarlo. Y por eso yo creo el resguardo militar con el trienio liberal, ¿no? Que fue una cosa realmente bastante curiosa. No quiero profundizar excesivamente en ello para que no nos quite el tiempo, pero la Constitución que teníamos de Cádiz, que el trienio liberal se puso en vigor después de ser derogada, al ejército le encargaban vigilar los enemigos exteriores de España y lo que se entendía por enemigos interiores, y enemigos interiores que querían derrotar al rey, derrotar el Estado y hacer otra cosa. Pero ¿quién se encargaba de entonces de los ladrones, los violadores, los saltadores y tal demás? Pues cada ayuntamiento, cada diputación, etcétera, contrataba, hacía gente, incluso había veces que había unos bandoleros que le hacían mucho y luego se cambiaban de bando y se convertían ellos en los que garantizaban el orden de la ley. Era una cosa bastante curiosa de ello, ¿no? Porque claro, el tema del Estado y la seguridad pública, realmente hasta que no se creó la Guardia Civil ya en 1844, y además hubo que crearla porque no quedaba más remedio. Puedo asegurar que no fue por gusto, ¿no? Esos decretos que hubo entre 1820 y 1823 no están publicados en la Gaceta de Madrid. Por eso, para el Ministerio de Defensa fue una gran sorpresa cuando yo buscando otras cosas me las encontré, porque claro, como nos dedicábamos solamente a la Gaceta de Madrid, etcétera, etcétera, pero no nos habíamos olvidado de ello. Y encontramos las reales órdenes, encontramos las órdenes ministeriales, y
Entonces pudimos reconstruir lo que fue el resguardo militar de Hacienda, que tuvo más personal que la propia Guardia Civil, que se creó en 1944, porque su plantilla era de más de 6.000 hombres. En aquella época la mujer, por desgracia, todavía estaba ocupando un papel que no era el que realmente ahora ya tiene y que le corresponde. Podemos decir que sí, que estaba institucionalizado el machismo total y absolutamente, porque era la forma de cómo se entendían ahí las leyes. Y cuando se crea ese cuerpo de resguardo militar de Hacienda, hay una parte que es de infantería, una parte que es de caballería y una parte, que es por primera vez que se hace de forma seria realmente, que es de embarcaciones, que se llega a aumentar hasta 700 personas con embarcaciones para luchar contra el contrabando, porque claro, el contrabando por la frontera portuguesa, por la frontera francesa, pues claro que entraba, pero por Mallorca, por Canarias, por el campo de Gibraltar, por Valencia, por Gerona, no entraba, pues entraba desembarcando en la playa, y era por tanto por lo que había que hacer, ¿no? Y claro, ya de paso que teníamos gente militar, por primera vez, gente armada y gente que se dedicaba a ello, pues también se empezaron a encomendar, que fue una gran sorpresa, que yo les puedo decir que lo desconocía, porque ya claro, estamos hablando de hace más de 300 años de ese tema, era vigilar también los caminos y perseguir a los malhechores, y lo hacía el resguardo militar de Hacienda. Entonces resulta que el resguardo militar de Hacienda decide crear unas órdenes que cuando las encontramos nos quedamos sorprendidos, y era el vestirse de paisano. Y las fuerzas de caballería, que eran las que trabajaban de paisano, estoy hablando de 1820, o sea, todavía no se había creado ninguna institución que entrara en conflicto de carácter policial, estatal, etcétera, de ello. Entonces la sorpresa fue que los que eran de caballería, el Estado, había un uniforme que había que vestir y había la montura oficial de caballería que te daba caballería y cuando te jubilabas, te retirabas, tenías que volverla, pero resulta que no, pero es que hay veces que os tenéis que poner de paisano, que tenéis que poner con ropa vulgar y tenéis que llevar, claro, no podéis ir con ropa vulgar, ir montados en sillas de caballería del ejército español. Os tenéis que buscar la vida y encontrar vuestra propia silla de montar, porque claro, vais a actuar técnicamente como bandoleros, como contrabandistas a veces, para que no os descubran. Y esto es una cosa que yo he tardado décadas en enterarme, y no quiero decir ya que lo que se han tardado en enterar, por eso me llamaron enseñar al Ministerio de Defensa para que diera una conferencia de Centro de Historia de Cultura Militar, porque resulta que los primeros que se vestían de paisano para luchar contra el crimen organizado fueron los militares. Fue el resguardo militar de Hacienda para luchar contra los saltadores y contra los contrabandistas que se vestían a su manera y con su propia ropa, que el Estado no te facilitaba ni la silla de montar, y al día que te tocaba hacer de ir disfrazado, tenías que buscarte tú. Y claro, y esta gente, cuando tenían que actuar, ¿cómo se identificaban? Se iban vestidos cada uno de su padre y su madre. Pues tenían una placa, que fue una gran sorpresa, porque siempre habíamos asociado el carnet, la placa, el sistema policial, etcétera, etcétera, y resulta que era una placa con el escudo nacional de la grande, que la llevaban vestida de paisanos, la cortaban del cuello, y entonces ya, hoy diríamos en la película, Guardia Civil, policía, no sé qué, no, resguardo militar. Y entonces era como se identificaban en aquella época. Ya digo que fue un gran descubrimiento para él. ¿Qué ocurrió en 1823? Que cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis, con ayuda francesa, que nunca fueron 100.000 hijos, de ellos, la guerra de independencia le costó a los franceses horrores poder llegar a los sitios. Cuando en 1823 entran los franceses a liberar España de los liberales, resulta que Cádiz, todas las ciudades, no hubo ningún problema. No hubo apenas, hubo combates, por supuesto, que nada que ver con la guerra de independencia, con la llamada guerra de independencia, y tuvimos ahí precisamente ello. Terminamos con los liberales, empezamos a dotar otra vez a las unidades del ejército para que luchen contra el contrabando y se caigan del orden público, pero esto terminaba de funcionar. ¿Por qué?
Porque claro, a la gente le hacemos ser militar, la de caballería, de infantería, pero su misión es hacer la guerra, defender el país, no perseguir delincuentes, no perseguir contrabandistas. Y claro, el erario público, el tesoro público sufría porque lo hacían controlando por todos lados. Entonces, en 1827 se hace, porque había habido, tengo que decir, un proyecto en 1820 con el primer duque de Ahumada para crear los salvaguardias nacionales, que era un poco en lo que se basó luego la Guardia posteriormente. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando se presentó a las Cortes, el primer duque de Ahumada fue el ministro de la guerra, el ministro de Ejército, cuando tenemos ahora, el ministro de Defensa. Cuando fue a las Cortes, se votó en votación y dice, es que si nos cargamos, si aprobamos que haya los salvaguardias nacionales, que es un antecedente histórico que hemos cogido de la Guardia Civil, que nunca lo hemos cogido como tal, no son referentes a él, pero nunca lo hemos cogido, era compuesto por el militar, que se quedó, la normativa se quedó, nunca fue aprobado, se quedó ahí. En 1821 cogieron, en 1920 fue derogado porque había entonces que hacemos con la Milicia Nacional, y la Milicia Nacional era el personal civil que militarizábamos cuando nos hacía falta, con lo cual, mientras tanto, no les pagábamos los sueldos, solamente se les pagaba la soldada cuando tenían que trabajar. Y claro, si soy campesino y tengo tierras y estoy aquí, o soy pescador, o soy tal, y no me va a pagar a mí, ahora tengo que dejar la pesca y mi familia, y mi mujer, y mis hijos, etcétera, tal. Esto como es, ¿no? Claro, por eso la Milicia Nacional es un invento muy bueno sobre el papel, está muy bien, se organizó y tal, pero no les puedo contar la cantidad de cientos y cientos y cientos y miles de deserciones, de cosas que había. Porque claro, la gente tenía que comer, y la gente no era que tuvieras 20 años y mandaban, es que tenías 35 años y 40 años y te seguían movilizando cuando había de repente algo que te pagaban encima cuando no había dinero, te pagaban 4 meses después, mientras tanto de que comía tu mujer, tus hijos, etcétera, tal, demás, ¿no? Y tú de que te vivías y tú comías y tal, demás. En fin, es una historia para no dormir. Total que en 1829, en 1927, se intenta crear un cuerpo parecido a lo que luego posteriormente fue la Guardia Civil, que el rey dijo, gente inteligente, le dijo, Majestad, ni tenemos gente que persiga el contrabando, ni tenemos gente que persiga a los delincuentes, con un 85% de población rural. Entonces, por supuesto, por la provincia de Cádiz, quitando la ciudad de Cádiz y un poquito la ciudad de Jerez, que por supuesto no tiene las dimensiones que tienen ahora, ni los habitantes que tienen ahora. Todo lo demás era absolutamente rural. Algeciras, quiero recordar que tenía 16.000 habitantes entonces. Algeciras tiene ahora, quiero recordar que pasa de 120.000 aproximadamente, ¿no? Hay mucha gente que no está pintada, pero bueno, de ello. Entonces, dice, vamos a crear, Majestad, un cuerpo que se dedique a las dos cosas. Pero claro, ¿qué ocurría? Que como se va a perder el privilegio, como digo que estaba mucho dinero, como era todo eso, se aprobó, se publicó el Real Decreto de 1827, con su presidente del gobierno al frente con todo esto, y papel, como ha ocurrido con mucha legislación española, no salió en la Gaceta de Madrid, no se llevó a efecto en ningún momento, quedó ahí. Y entonces ya es lo que hacemos en España, cuando una ley no la aplicamos, nos olvidamos, y luego ya publicaremos después otra, cuando sea, 3 meses después o 3 años después, tampoco nos preocupamos, total, se da igual, nos cambiamos de gobierno, por 3, etcétera, tal, pues está ahorita, ¿no? Pero claro, el tema de la Hacienda es importante, porque el rey tenía que mantenerse y tenía que mantener toda la estructura del Estado. Y se crea por un decreto, un Real Decreto de 9 de marzo de 1829, el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras para impedir el contrabando. Y por supuesto, es cuerpo militar. Y voy a ver el preámbulo solamente, porque no quiero que sean mis palabras, y van a ver por dónde van los tiros. Hablo con ellos. Solo la formación de un cuerpo militar especialmente aplicado a destruir el contrabando, porque también es ese oficio el color y la base de los malhechores de este reino, con lo cual ya aquí hago un paréntesis, los delincuentes eran los contrabandistas, pero claro, con el contrabando, una vez alijado en la playa, el contrabandista de la playa nos sigue, es decir, el campo de Gibraltar que teníamos aquí
Esto tenía que llegar a Soria, a Madrid, a Cuenca, eran otros los que se encargaban, con lo cual eran las partidas de lo que nosotros llamamos hoy día bandoleros, ¿no? Que eran mucho más que simplemente bandoleros, ¿no? Continúo, organizados con sus buenas condiciones militares y no de general compuesto y mandado por jefes, organizados con el mando, la rapidez, el servicio y la disciplina, fundado, y esto es importantísimo, sobre el honor militar. Y es esto, cuando ha habido que explicarlo en el Ministerio de Defensa, en los sitios y tal, además hay la base de los vigilantes, de la accesibilidad ciudadana, del orden público, de la lucha contra el contrabando. Al final es el honor, porque al final, si tú no actúas como tienes que actuar, si no defiendes lo que tienes que hacer y no cumples con tu deber, estás deshonrando el uniforme. Si eres civil, no se entendía entonces, en aquella época, el tema del honor. El honor era un privilegio, que además hay una cuestión, tengo que decirlo, y es que cuando me ha tocado hablar sobre el tema del honor, cuando se crea la Guardia Civil, el honor solamente lo tenían los oficiales. La tropa no tenía el honor. El honor, el prestigio honor era de los oficiales. Y llega en 1844 con el duque de Ahumada y por primera vez, primero pone como emblema al cuerpo, el honor es la principal divisa de la Guardia Civil. Y se le reviste y se da el honor a los guardias segundos, a los guardias primeros, a los cabos, a los agentes que integraban clase de tropa, no eran suboficiales como es ahora. Y aquello fue, pero claro, era de sentido común lo que hizo el duque de Ahumada, porque si tú coges facinas, por poner una población aquí del campo de Gibraltar, que existió a finales del siglo XIX, un puesto de la Guardia Civil, que estaba mandado por un cabo, era capitán, y el comandante puesto en cabo, ahora ya no hay ningún comandante puesto que sea en cabo, y durante más de un siglo lo está mandando en carabineros, en Guardia Civil, un cabo, son guardias, tienen que saber describir perfectamente. Y si el honor es la principal divisa del cuerpo, ¿cómo no va a tener honor el cabo y cómo va a tener honor los guardias civiles en ese momento, ¿no? Entonces, se la revistió a la clase de tropa de honor. Aquello fue una cosa que yo cuando daba confianza sobre el honor ha roto mucho los esquemas, ya digo, dentro del Ministerio de Defensa, y luego ha hecho una profunda reflexión, porque es verdad. La única clase de tropa que tenían el honor eran los guardias civiles, que por supuesto eran militares y parte integrante del ejército de tierra. Pero luego en España somos especialistas que hacemos una cosa bien y luego lo hacemos a continuación. Entonces, en 1899 creamos el Cuerpo de Carabineros del Reino, de Costa y Fronteras, son militares, lo hacemos todo magníficamente bien, pero cuando han pasado 4 o 5 años, con tanta disciplina, gente meterla en castillos militares, porque han metido el contrabando, ha dejado, es total. Entonces hay cambios de gobiernos y en 1934 decimos, vamos a hacer a todos los carabineros militares, los debemos civilizar. Y les quitamos el régimen de disciplina militar y de dejarse someterse al Código de Justicia Militar. Y va a ser funcionarios de Hacienda solamente. Y claro, tenemos mucha más gente importante, claro, que juzgaban y condenaban y expulsaban. En cambio, los procedimientos civiles siempre han sido mucho más lentos sobre ese tema. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando a partir de 1834 empezamos a hacer el Cuerpo de Carabineros otra vez civil, enseguida, a pocos meses, se empieza a decir, oye, y si empezamos a hacer como comandancia piloto la de Madrid, que iban en un cuartel, que tengan disciplina militar, que vayan en uniforme, que estén sometidos a y se le aplique el Código Penal Militar como prueba, a ver si lo dejamos un poco. Y claro, ¿qué ocurrió? Que cuando llega el año 1842 estaba tan perfectamente claro que quienes perseguían el contrabando tenían que estar sujetos al régimen penal militar, que en 1842 el que había sido el primer inspector de carabineros en 1829, que era que además fue
fue marqués, que en aquella época las clases más altas tenían todos títulos nobiliarios para poder dedicarse a cosas que no tenían el sueldo, porque claro, si no tenías hacienda propia no podían hacerlo de ahí, ¿no? Bueno, pues resulta que en 1842 quien había sido el primer inspector del cuerpo de carabineros era el ministro de la guerra, y es que no solamente era el ministro de la guerra, es que era también el presidente del gobierno, que era el marqués de Rodríguez, que era el primero de ellos. Entonces el marqués de Rodríguez, que había visto cómo se creó un cuerpo militar de carabineros, que aquí el campo de Gibraltar era fundamental. De hecho, yo les puedo decir que ha habido en determinadas épocas de la historia española que hemos tenido más fuerza de carabineros en el campo de Gibraltar, en la comandancia no en la comandancia de Cádiz, en la comandancia de Algeciras, que la comandancia de Madrid, que la comandancia de Barcelona o que cualquier otra comandancia de España. Éramos la comandancia más grande porque el comando principal lo teníamos precisamente por aquí con el cañón de Gibraltar. Pues cuando en 1842 nombran al mariscal de campo Martín José Iriarte Jordán en Madrid, pues ya es plenamente cuerpo de carabineros, ya se cambian nombres, cuerpo otra vez de carabineros de Hacienda, del Reino, carácter militar, miembro del Ejército de Tierra, aplicación del Código de Justicia Militar y conocimiento políticamente militar y con una disciplina militar. Y entonces el tema del contrabando pues empezó a cambiar a raíz precisamente de ello. Todo este tema, cuando llegamos a centrarnos un poco en el campo de Gibraltar, porque podríamos estar aquí hablando mucho, en aquella época ya se había creado el diario de Cádiz, no teníamos entonces el Europa Sur, pero el diario de Cádiz, que era el Grupo de Madrid, se editaba y el corresponsal de aquí que había en el campo de Gibraltar, pues fue el que publicó, y gracias a ello, hasta el año 1878 teníamos solamente ya una comandancia de la Guardia Civil para problemas de orden público, de seguridad ciudadana, y una única comandancia para todas las oficinas, para toda la provincia de Cádiz. Pero claro, el problema que teníamos aquí en el campo de Gibraltar con el contrabando era mucho más grande que el que tenían los gaditanos, y eso que los llegó a adquirir, ahora suena mucho, les puedo decir que los llegó a adquirir antes era de la comandancia de Sevilla de Carabineros, y que la comandancia de Sevilla tenía una sección entera en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz. Y todos los barcos que entraban en Guadalquivir tenían que pararse y subir carabineros a bordo para evitar que hubiera precisamente alijos. Pero el campo de Gibraltar, que era muy distinto como lo conocemos ahora, bueno, pues pasaba a 3/4 partes de lo mismo. Entonces se decide que en la provincia de Cádiz el campo de Gibraltar tiene una comandancia de carabineros, que llegó a tener más de 1000 efectivos de carabineros. Habló solamente de lucha contra el contrabando, para vigilar solamente lo que era el contrabando. Claro, que ocurría que teníamos casi 30 puestos de carabineros por el campo de Gibraltar, que mide 1.500 kilómetros cuadrados, solamente, la provincia mide 7.500 aproximadamente, en 1.500 tenemos desde el campo de Gibraltar, tal y como está construido ahí. El campo de Gibraltar era un gran acordeón. Ha habido veces, ha habido épocas, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que está muy de moda hablar de ello, que yo hace poco, estando en los estudios gibraltareños, hablaba, no, he visto, luego nunca hasta Conil de la Frontera. Claro, es cierto. Es que Conil de la Frontera, Barbate, Vejer, fue del campo de Gibraltar durante varios años. Pero es que los malagueños, no me discuto mucho con los malagueños, sé que hay aquí hay malagueños también, resulta que Ronda, Marbella, Estepona estuvieron, y Ronda era cabecera de una de las compañías de la Guardia Civil de Algeciras, que cuando habló con los malagueños, ¡es imposible! Vete a la orden ministerial tal y vete a la orden ministerial tal. Hemos sido una comarca acordeón desde 1966, cuando se crea la comarca administrativa del campo de Gibraltar, porque Castellar y Jimena eran la comandancia de Cádiz durante muchos años.
Claro, cuando se configura el campo de Gibraltar como comarca administrativa económica y empezamos a crear lo que es el campo de Gibraltar, pero de paso ustedes la historia y verán cómo el campo de Gibraltar, yo le llamo, en plan de broma, la comandancia o la comarca acordeón, porque nos enganchábamos al doble o nos disminuíamos. Y ha habido veces que nos han quitado hasta Castellón y Jimena. Y cuidado que hay algunos que sean de Castellón y Jimena. ¿Cómo no va a ser campo gibraltareño? Pues viste, durante muchos años, algunos de sus parientes no fueron campos gibraltareños. Y de hecho, todavía, en el tema económico, administrativo, hay algunas escuelas todavía que se siguen padeciendo de ello. Y hay un momento determinado, pues claro, cuando se crea la comandancia de Algeciras, el campo de Gibraltar, y está hablando de localidades de Málaga, de Ronda, ya voy a hablar de Sanillas, de Casares, que también han sido de aquí de Algeciras, que sean de la provincia de Málaga, que se llegaba hasta Estepona, y luego con gente de Estepona. Jamás hemos ido de Cádiz, hemos dependido de Cádiz. Perdona, habéis dependido de Cádiz. Habéis dependido de Cádiz. Lo que pasa es que la historia hoy día, ya saben que hoy día no se explica mucho la historia, y cada vez menos, por desgracia, ¿no? Las ciencias avanzan cada vez más y la letra cada vez vamos a menos, ¿no? Ahí bueno, pues entonces en 1889, hasta el año 1935, no habíamos nacido ninguno que estamos aquí entonces, yo creo, y si aún no había nacido, era muy pequeñita, entonces hubo una comandancia de carabineros de Estepona, porque a Málaga la partieron en dos también. Y no puedo decir cuando voy a Málaga, y he publicado un artículo en Málaga, y hasta que lo he explicado bien, lo que me ha costado el tema porque Málaga es Málaga, ¿cómo no? Pues Málaga también fue como Cádiz, se dividió en dos, la comandancia de Estepona y la comandancia de Málaga. Y tuvimos que meter 5 o 6 compañías, y Ronda, ¿no? Hasta, en aquel momento hasta Marbella, pero si Marbella está, pero es que Marbella no era de la comandancia de Málaga, era de la comandancia de Estepona. Y la jefatura estaba en Estepona. Y el teniente coronel tenía su despacho, donde tenía el capitán, los 2 capitanes que había en Estepona, había de ello. Ya con la proclamación, poco antes de nuestra desgraciada y echada guerra civil, que tanto daño nos hizo a todos ahí en este tema, por un decreto de una orden ministerial de 2 de noviembre de 1935, se extinguió la comandancia, claro, Málaga, y aquí hay malagueños y pido mucho a Málaga, mucho a Málaga, y la prueba está como ha prosperado Málaga en muchas cosas ahí también, es una medida sana para Cádiz en algunas cosas, en otras no, en otras tenemos que ser más orgullosos que los malagueños, pero hay cosas que tenemos los malagueños, consiguieron quitar otra vez y volvió otra vez a unificar la comandancia justo antes de la guerra civil, ¿no? Pero otros Algeciras es que queramos como queramos, hagamos cuidado, que les puedo decir que ha habido mucho, y yo soy un jefe de Bogancia, lo he vivido también, y ha habido mucha gente que desconoce nuestro campo de Gibraltar. En esta vida, lo peor es siempre la ignorancia, quedan ustedes claros, por eso esta aula mayor, esta magnífica que hay ahí, da conocimiento y da sabiduría, porque si ustedes conocen la verdad, es muy difícil que les engañen. Si no conocen la verdad, es más fácil que les puedan engañar, ¿no? Entonces, esa comandancia que había en Algeciras ya tras la guerra civil, que fue desdichada, que fue desgraciada la 10ª comandancia, que tenía casi 900 efectivos, ahí tenía 5 compañías de carabineros, ahí tenía embarcaciones, porque mucha gente dice, ¡uy, la Guardia Civil del Mar! Pero perdón, la Guardia Civil del Mar se crea y se lo quedó la Guardia Civil, aunque los que lo crearon después, hubo que explicárselo después, porque muchos no sabían, porque Carabineros hacía barcos. ¿Cómo que Carabineros barcos? Claro, es que la vigilancia de costa inmediata la hacía Carabineros en vacaciones, que costó también eso con la Armada. La Armada luego se dio lo que era la lucha contra el contrabando exterior, pero el contrabando de costa de cercano era una vigilancia de Carabineros. Por eso tenemos la Guardia Civil del Mar, que luego hemos ido desarrollando y que han otro lado. Y teníamos una compañía de carabineros en la Conada. Teníamos otra compañía en la Concepción. Bueno, la Concepción, sí, la Concepción a mediados del siglo XIX
era un descampado total y absoluto. Todos ustedes saben que mide 20 kilómetros cuadrados solamente la línea de Concepción, y sin embargo, saben ustedes, ahora mismo hay más de 70.000 personas viviendo ahí, pensadas, hay muchas más todavía allí, y es completamente distinto. Bueno, pues había dos compañías, y una compañía era en La Tunara, que es donde está el puerto ahora mismo, para que ya el cuartel no existe. Donde está hoy día el puerto que hay de la línea de la Concepción, allí, el puerto de La Tunara, ahí estaba, ese puerto estaba, hubo que derrubar el cuartel para poder hacer el puerto, porque estábamos ahí. Y luego la compañía estaba cerca entonces la línea ha cambiado evidentemente mucho para atender principalmente el tema fiscal y el tema de contrabando. Y San Roque, que había sido muy importante y es muy importante, San Roque, y luego alguna vez lo he comentado al alcalde de San Roque, la fuerza de San Roque, la compañía estaba en San Roque, pero esta muchacha en San Roque, que era de comandancia, estaba precisamente que se había hecho en Puente Mayorga. ¿Cómo que Puente Mayorga? Pues Puente Mayorga era la que hace la compañía. ¿Y por qué Puente Mayorga? Digo, porque desembarcaban y tarifaban los de Gibraltar, tarifaban en la zona de Puente Mayorga. Entonces, el que trabajaba y tenía que decidir no podía permitirse el lujo. En una época no había transmisiones, no había teléfonos, no había móviles, no había cámaras, no había nada. Había que estar in situ, porque cuando había un problema, había que ir inmediatamente a resolver el problema a las 3 de la madrugada o a las 3 de la tarde, ¿no? Palmones, bueno, aquí Algeciras, el puerto Algeciras que teníamos, los que son más antiguos, conocerán y conocimos una primera parte de cómo era el puerto, no tenía que ver con lo que es ahora, y antiguamente les puedo decir que era muchísimo menos de lo que tienen ahí. Tarifa era completamente distinto. Bueno, pues en un momento determinado, el cuerpo de carabineros, y con él voy concluyendo ya, el tema de carabineros que era moralidad, lealtad, valor y disciplina. Terminada nuestra desdichada guerra civil, se decide, fuera desde el gobierno, el suprimir el cuerpo de carabineros. No se había hecho en Francia, en la secretaria. Si ustedes van a Francia, verán que la gendarmería es el cuerpo principal de policía, es una policía nacional en las ciudades. La gendarmería francesa está en las ciudades, está en las poblaciones pequeñas, tiene un sistema que es curioso francés. Si van a Italia, los carabinieri es la prima arma del ejército, es la primera arma del ejército. Aquí en España en Monacola, ahí son los primeros, forman parte del Ministerio de Defensa, son militares también los carabinieri, presiden una policía estatal, la policía de carreteras, la autopista está, pero las aduanas, los franceses y italianos, como los ejemplos de ellos, tienen su propio cuerpo aduanero. No es como en España fue una cosa que la Guardia Civil asumimos el cuerpo de aduanas, que era militar, pero lo asumimos nosotros porque se decidió así después de nuestra guerra civil. Entonces, la provincia de Cádiz fue un alemán horrible. Yo cuando tengo que explicarlo, fíjense ustedes, la provincia de Cádiz, y con esto ya voy casi terminando, más que una pequeña cosa al final, teníamos 3 comandancias de la Guardia Civil cuando absorbimos el cuerpo de carabineros. Teníamos una comandancia de Guardia Civil Rural que estábamos por toda la provincia, incluido San Roque, incluido Algeciras, incluido Campamento. Teníamos las 2 antiguas comandancias de carabineros, las cedimos a la Guardia Civil. Y entonces eran comandancias de costas. Y girábamos el Guadalquivir, Chipiona, Chiclana, Vejer. Aquí girábamos la comandancia antigua de carabineros y la que tiene la Guardia Civil. Y tenemos 3 comandancias, 3 tenientes coroneles. Pero dentro de la población hay Guardia Civil, que es rural, igual que es fiscal. Antes eran carabineros y ahora son plaza. Pero cada uno me ha dado distinto. Imposible mandarlo esto era avanzado. Pero es que como los de Cádiz somos como somos, en la provincia, encima tenemos 2 cabeceras de tercio, con 2 coroneles en Cádiz capital. Un coronel para mandar las comandancias de costas de la Guardia Civil y otro coronel para mandar las comandancias de rural de la Guardia Civil. Ahora, esto evidentemente en el año 40, final del 43 van a que no aguantar allá, si llevamos 3 años,
esto era un caos total y absoluto. También se hizo que había que absorber e integrar, que fue un trabajo que se puede hacer tesis doctorales sobre ello, sobre el tema, y ya, pues aprovechando que tuvimos un nuevo director general de la Guardia Civil, se suprimieron los tercios dobles, las comandancias dobles, y se intentó, lo que se pensó, es decir, había 20 comandantes de carabineros en España que ingresaron en la Guardia Civil. 19 pasaron a ser de la Guardia Civil, quedando donde estaba la Guardia Civil antes, salvo una, la de Algeciras, la del campo de Gibraltar. De las 20 comandancias, fue la única comandancia y se luchó para acabar con ella. Y se dio cuenta que no podía, porque como el jefe de la comandancia que está en Cádiz, cuando haya problemas y follones en la aduana, en Gibraltar, en Algeciras, haya que estar tal. Y entonces la Guardia Civil, que es RTR, a paso corto, instalar a la leche, no fiarse de pareja, que decía el argot antiguo y tal demás, se dio cuenta que los carabineros habían tenido razón y crea la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Es la única que termina, de las 20 comandancias que tenía carabineros, es la única que terminó y hoy día sigue aquí, que llega cubriendo todo. Podría hablarle mucho, pero yo ya no quiero hablar más porque quiero que pregunte, y porque ahí vamos a estar a hablar de todo eso, 3 cuerpos en uno, siglo y medio, más medio siglo, luego tal, pues 200 años, podría dar un curso aquí de un mes entero. Muchas gracias. Seguro que hay alguna pregunta para esta conferencia tan interesante. A mí me ha traído recuerdos de mis mayores, hablando de la brigadilla y de las medias de cristal, de encontrar las medias de cristal, de su bola, los anticonceptivos que han prohibido. Me ha traído historias de mi abuela, de mi bisabuela. La primera línea y segunda línea fiscal, y la versión de la segunda línea fiscal que era tierra adentro, por ejemplo, Jimena, toda la parte que ahora digamos, la parte digamos no de costa del campo de Gibraltar, ahí establecido una segunda línea, por si los de la primera les metían contrabando, se cogió la segunda. Además, encima, como era un régimen militar, el problema era que había sanciones disciplinarias y penales militares para la primera línea cuando se cogió el contrabando en la segunda línea. O sea, era una época muy dura, muy difícil. En una época no había teléfonos. Entonces, aquí en el campo de Gibraltar, muchas veces cuando me preguntan por las motos, los coches, ahora todos los lunes publico una página sobre los cuarteles, voy por el año ya 65, 66, 1966, en el campo de Gibraltar, y los guardias civiles, como los carabineros 2 décadas antes, estaban en sitios caldoneros, por ejemplo, y llegan a pie. ¿Por qué? Y dicen, pero que son 3 kilómetros, por mucho, claro, porque es que no hay un solo vehículo. Salían por hacer servicios de 12 horas, iban a la derecha y a la izquierda, y cada 500 metros se colocaban, porque no había transmisiones, no había enlace. Lo más que podían era pegar un tiro leve para poder avisar a los demás que estaba viendo fuera. Es que las cosas han cambiado, por eso ahora mismo en todos los cuarteles antiguos que había, pues quitando de San García, ahora que las Algeciras, pero ¿cuántos cuarteles teníamos aquí en Algeciras que da el Rinconcillo? Muchos de ustedes lo recordarán. El cuartel del Rinconcillo era primero de carabineros, luego fue de la Guardia Civil y luego pues es del Ayuntamiento. O sea, ahí no sé si por fin han hecho algo que querían haber ahí. Y el único que nos hemos quedado es San García, que ya por cierto no tiene nada que ver con lo que era antiguamente, porque si ustedes van un día de visita al cuartel de San García, verán que han construido un montón de chalés delante del cuartel que impide la vista, que antes, porque antes, claro, no se acercaba nadie a la playa. Todos ustedes, más de uno, van a estar en esa playa ahí pero entonces, y es único, pues que ya el cuartel que hay no era tan antiguo, está construido sobre lo que era antiguo, pero de los espacios antiguos geográficos, el único cuartel de carabineros que sigue todavía manteniéndose en el mismo espacio, en el mismo edificio, es precisamente el de San García, que es ahí. En la época, ahora sí,
renacían de sus tumbas los carabineros y volvían allí, claro, dirían, en San García no podemos estar porque no podemos vigilar, porque me asomo por la ventana, me asomo por el cuartel y lo que veo en la ventana de la señora María o del señor Pepe cocinando o arreglando y tal demás, porque no estoy viendo la cosa. Claro, porque ha construido unos seres magníficos muy grandes delante. Pero bueno, sigue que espacio sigue estando ahí. No me creo que nadie... Digo, más que una pregunta, una curiosidad para la gente más joven, el uso de animales domésticos, comparando. Sí. Los perros, sobre todo, los perros. Hubo en nuestro campo de Gibraltar, hay que pensar, hay una cosa, yo he estado con muchas personas que además el que yo estuve aquí de jefe con hasta 4 años y medio, que hablaban de cómo su padre, cómo su abuelo habían sido contrabandistas y cómo habían llegado y tal. Hay que pensar en la cuestión de estas cosas, como ocurre hoy día con cosas que se ven de Gibraltar, viven muy poquitos. El resto de la gente, cuando tenía que dedicarse al extraperlo, hace unos días para un programa de televisión que estamos preparando, hablando del extraperlo. Y claro, el periodista me está hablando del extraperlo, lo había leído que no sabía lo que era el extraperlo, ¿no? Aquí sí que podemos hablar mucho del extraperlo, ¿no? Pero claro, es que ha quedado contrabando porque el contrabando realmente se hablaba para grandes cantidades, para grandes embarcaciones. Los demás eran extraperlistas, porque cuando un perro llevaba 10 cajetillas de tabaco atadas, llevaba 3 botes de perfume, o una señora debajo de su blusa o de su falda llevaba 5 o 6 paquetes de cigarrillos, o llevaba 2 botellas, o una botella de tal, etcétera, tal. Si uno, evidentemente, y yo soy consciente de que muchas veces ha habido guardias civiles y ha habido carabineros que han mirado para otro lado y no han aplicado el peso de la ley que estaban obligados. Le ha costado la expulsión, a más de uno, luego ser condenado a muchos guardias civiles y carabineros. A veces este tipo de cosas y tal, pero es que cuando uno coge las actas de la gente que era prendida con el contrabando y puede quedar la que pasado algunos de aquí presentes ahí en ello, es que se ha cogido 2 botellas de vino o de whisky, se ha cogido 10 cajetillas de tabaco, se ha cogido encima de los perros, porque soltaban a los perros, eran perros muy enseñados, Después de la guerra, la Guardia Civil fue más seria todavía después de la guerra que el cuerpo de carabineros, y de hecho la persecución del contrabando fue todavía mucho más dura y estricta, también por una cuestión. Yo como jefe de comandancia, que he visto documentos y expedientes, he visto como puestos enteros de la Guardia Civil han sido expulsados, no en los años 20 ni en los años 30, a los años 50, como han sido expulsados enteros del comandante puesto al último guardia por temas que a lo mejor el valor económico del dinero era una auténtica miseria, pero como había que aplicar por un lado la disciplina, el sentido del honor, etcétera, tal demás, cuando pillaban no se podía hacer excepciones de ello. Entonces, ¿qué eran las cosas mejores? Pues mira, en vez de la señora María, que encima tenía 3 o 4 o 5 niños, que cuidar de niños, que tenía tal, tengo 2 perros que corren como galgos, sin ser galgos, llevan cada uno un cartón entero de tabaco atado y tal, le vas ahí, y ya el perro está enseñado para que sale desde aquí y ya está, cuando llega a Castellar no se para el perro. Y luego en Castellar lo coge otro y tal demás. O sea, es una historia, nunca se suele contar ante la verdad, porque ahora como los periódicos, tal, en fin, etcétera, tal, pero yo les invito a que pasen las bibliotecas un poco, que vayan a nuestros archivos municipales, a nuestras bibliotecas municipales, y cuando tengan curiosidad, métanse, no es un tema de historiadores, métanse en las bibliotecas municipales y vean qué venía haciendo a ver qué noticias se daban, y se van a sorprender. Uno pues a lo mejor va a encontrarse con el abuelo ahí, o su bisabuelo, se va a encontrar de repente ahí, y esto lo ha contado con el bisabuelo, nunca lo contaba la abuela.
Bueno, pues ¿por qué no lo contaba? Pues no lo podía contar, evidentemente. Pero era muy, muy duro. Y el campo de Gibraltar, sinceramente, y yo que lo he conocido durante muchos años y he visto las diferencias que ha habido en otras partes y tal, aquí se pasó muchísima hambre porque fue zona de guerra siempre, porque teníamos a los británicos enfrente. Y sin embargo, curiosamente, cuando hacíamos pedidos de paz, invitábamos a los británicos a cazar nuestras tierras, porque y encima, campamento era lo que hoy Sotogrande era entonces campamento. Entonces, las grandes casas donde vivían los señores de Gibraltar británicos no vivían dentro de Gibraltar, qué horror y tal, pero todos conocemos Gibraltar de una u otra forma, ¿no? Y tenían sus magníficas casas, entonces pues hubo que crear un cuartel de la Guardia Civil en campamento para vigilar precisamente aquello que pertenece a San Roque, como todos bien saben ahí de ello. Aquí se ha pasado mucha hambre, se ha pasado muchas necesidades y no siempre se cuenta la verdad, pero la dignidad se ha mantenido y se sigue manteniendo y hay que seguir manteniéndola, porque quienes no la han mantenido son los que se han aprovechado a uno y otro lado de la verja en cada momento para poder organizar cacerías y otro tipo de actividades y cosas ahí pero bueno, esperemos que nuestros políticos consigan hacer cada vez más de esto y más limpio esto cada vez, pero nuestros políticos han hecho trabajo también. Yo no he vivido la época esa de los abuelos, he escuchado a mi madre, pero sí he vivido de pequeña, que en la ciudad, que una calle sí y otra no, estaba la casa del trapicheo donde vendía las cosas de Gibraltar, prácticamente casi todas las calles. Y eran personas que trabajaban en Gibraltar y venían para acá, venían cargadas con sus cositas. Y así se ganaban la vida para sacar su tío delante. Y yo sé, porque en mi calle había un montón de ellos en que pasaban con el consentimiento de los participantes, con la humanidad totalmente, con el apoyo de ellos, ¿vale? Entonces mi pregunta es, ¿eso era generalizado por empatía con los que se dedicaban a eso o eran personas determinadas? Porque me da la impresión que eran todos, ¿no? Porque no había ningún alcereño con problema a la hora de traer sus cosas, es decir, que venían con mucha tranquilidad y todos los días íbamos y comprábamos la manteca, los media. Además, sin conciencia, yo no tenía conciencia en aquel momento que era pequeña que eso era una cosa mal y que era contrabando, pero una cosa como muy normalizada de esta zona. Entonces, quiero saber si eso era normalizado también dentro de... Vamos a ver, hay una cosa que yo creo que más tarde que no vamos a entender todos. En esa época ya había guardias civiles, que acá estamos hablando, era guardias civiles. Siempre el objetivo principal ha sido, hoy día ocurre exactamente lo mismo, hoy día se ocurre exactamente lo mismo, en el sentido de que contra el esfuerzo principal no existe ningún cuerpo policial. En España la Guardia Civil, la Policía Nacional, en Francia, Italia, etcétera, tal. Es imposible controlar total y absolutamente toda la población. Entonces, los responsables de los cuerpos y los propios miembros que crean los cuerpos van siempre contra los grupos organizados, contra las mafias, contra los grupos calmas, etc. De ahí, ¿no? Se sigue luchando. He contado antes como puestos enteros de la Guardia Civil en esta provincia, y conozco casos que en los años 40, los años 50, los años 60 y posteriormente han sido expulsados. Por supuesto, y además hay una cuestión, cuando muchas veces en la revolución, yo estuve siendo capitán, mi primer destino capitán fue, y fui el último capitán que volvió a ese destino, yo fui jefe del grupo central de investigación fiscal que estaba en Madrid. Nosotros éramos los asuntos internos, no existía asuntos internos en la Guardia Civil. Y éramos los que, cada vez que había un tema de corrupción en una comandancia de la Guardia Civil, hacíamos la investigación y limpiábamos aquello que hubiera y ya estaba. Lo que no se podía permitir nunca era de que muchas veces pues, son ustedes duros,
es que el honor principal de vista es la Guardia Civil. No se podía permitir bajo ningún concepto que un guardia civil se corrompiera y cobrara un dinero y se beneficiara por poquito que fuera de la necesidad de unas personas que tenían que. Entonces hemos sido siempre muy duros con nuestra gente. Los expedientes en el archivo que hay en Madrid están llenos. Ahora se ha hecho una cosa que ha sido una sorpresa. Yo creo que ha sido más por desconocimiento. Yo ya cuando me enteré estaba en activo, pero el archivo de sanciones internas de la Guardia Civil que ha pasado al Ministerio del Interior y está, vamos, como está sin indicar, pues no se puede consultar, ¿no? Hay de ello, ¿no? Entonces todas las informaciones reservadas que había antiguamente para hacer las depuraciones, pues ahora no se pueden consultar porque están metidas ahí. También curiosamente, les puedo decir que no lo voy a decir, el archivo antiguo de la policía que yo he consultado y no he publicado todavía el libro porque no tengo tiempo para ello, pero de la policía antes de la Guerra Civil, la policía de Cádiz, y aquí teníamos policía en la línea de la Concepción y teníamos policía unos poquitos en Algeciras, eran muy pocos, no llegaban a 30 en el campo de la policía. Ahora no se puede consultar el archivo, han venido bastantes personas a verme y tal demás, porque como está sin utilizar, yo no subí a la consulta hace más de 30 años casi, ha pasado el Ministerio del Interior y lo hemos dado, porque claro, no porque quieran tapar, no se puede tapar, es que hay que catalogar, clasificar, porque claro, una cosa que hemos descubierto, y digo descubierto entre comillas, es que hay historiadores, hay licenciados en historia, hay gente que escribe libros, que cuando va a un archivo y trataba, cogía los documentos originales, pues como no le daba tiempo, y digo, lo mejor de los casos, se llevaba medio expediente y los escondía de su ropa y se va a su casa. No lo olvida. Entonces, por eso, ahora cuando ustedes van a un archivo a consultar, muchos archivos no se pueden consultar en esas cajas de documentos, otros tienen una cámara de televisión y mejor están grabando el digital y demás, o de repente tiene un señor que le pide por encima de la mesa. Yo como anécdota final puedo decir, fui el único guardia civil que fue a consultar el archivo de la Policía Nacional. Causó un revuelo, puedo decir, tremendo, hace ya 3 décadas de ello, ¿no? Y me encerraron en una habitación, luego fui un amigo del inspector jefe, cuando ya vieron que mi afán era simplemente histórico, no era descubrir nada, ¿no? Entonces, cada 2 minutos tenía un policía de los 5 que había en la misma habitación que estaba yo, que se ponía atrás mío, por supuesto no podía fotocopiar, no había cámaras digitales en aquella época, tomaban notas manuscritas y miraban lo que yo estaba mirando. Era para hacer este libro, luego la tesis doctoral hago una referencia, pero que dice la tesis doctoral, pero es un libro que el día que tenga tiempo lo publicaré sobre el cuerpo de la policía en la provincia de Cádiz. Tampoco llevé mucho mérito porque apenas había 150 policías en toda la provincia, entre los uniformados y no uniformados, ¿no? Que había entonces ahí de ello, entonces pude ver los 150 expedientes que había en la provincia, ¿no? de ello. Y fue, vamos, para ellos una sorpresa y tal, ¿no? Pero claro, hoy día nuestros estudiantes, y lo digo que me toca ir a también a veces conferencias en la universidad y formo parte de los tribunales en universidades importantes también en Madrid y tal, de las ahí. Y yo me acuerdo con un estudiante que decía, ¿y dónde has sacado tus datos? Digo, no, es que esto en internet, porque tal, por no sé cuánto. Digo, pero vamos a ver, la nariz tienes que tener, a ver, ácaros, tienes que ir a un archivo, ver documentos que sean totalmente... No, aquí. Entonces, claro, y ahora hemos adoptado el tiempo de estudios doctorales, yo tardé 12 años en hacer estudios doctorales, porque yo estaba trabajando y estudiando doctorales, ¿no? Hoy día no, hemos puesto 5 años como máximo, hemos puesto que empezar, hay que pagar otra vez, cuesta el triple, claro, en fin. Los tiempos, yo creo que algunas cosas hemos cambiado para peor. Pero, te digo, hubo permisividad por parte de unos miembros de la Guardia Civil y Carabineros, sí hubo, porque lo importante era. Ahora, si un guardia civil, si un carabinero
ponía el cazo, se beneficiaba, aunque fuera de un real, de un céntimo, y era cogido, le garantizo que era sancionado y muchas veces expulsado. Y eso que los sueldos sean de auténtica hambre. Aquí hay algunos que eran parientes de guardias civiles y saben que era el sueldo de auténtica hambre. Pero el honor de la recuperación. Sí. Entonces, hablando de archivos militares, Sí. hubo un tiempo que no les reconocía el oficio que había tenido. Sí. Hasta que no llegó el gobierno de Felipe González, Sí. investigaron en los archivos militares, creo que de Zaragoza, creo que era Zaragoza, no me acuerdo muy bien, no salieron esos archivos de aquellos carabineros que en un momento desaparecieron. Su padre estuvo en el bando republicano, en el bando nacional. Ya eso no lo sé. No, es que hay una cosa que es curiosa, que luego, cuando vino la transición democrática, se recuperó, y era una cosa tremenda. Muchos de los, incluso un jefe de comandancia, aquí me lo encontré, un jefe de la comandancia de la Guardia Civil, teniente de la Guardia Civil, fue capitán de carabineros en el bando republicano. Y estuvo durante unos meses sirviendo en el bando nacional republicano al centro de la República. Fue en la zona de Alicante. Sí, esa fue zona republicana todo el tiempo hasta el final. Pero la zona de Málaga, en febrero del año 37, se entró en Málaga y se empezó y Ronda cayó el 16 de septiembre del 36. Y dice, bueno, pues entonces hubo muchos carabineros, guardias civiles, que estuvieron en zona republicana, combatieron en zona republicana y fueron expulsados, en función de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces, este jefe de comandancia de aquí de Algeciras, he publicado la historia hace poco en Europa Sur, este hombre, cuando terminó la guerra, fue depurado y expulsado. Hizo su recurso, se vio que no había motivos para ello, y luego reingresó como capitán de la Guardia Civil, ascendió a comandante, y fue teniente coronel jefe de la comandancia. Y sin embargo fue capitán de carabineros en el bando republicano en la zona de Alcalá. Entonces, en la zona republicana. Quiero decir que con el tema de los carabineros y de los guardias civiles y de los policías y de los miembros del ejército y de la armada, luego hubo muchas revisiones y hay que ver caso por caso. Pero hay una cosa curiosísima. La Guardia Civil, en un momento determinado, con el director general, que estuvo 12 años como director general, en un momento determinado se le reconoció que los años, porque cuando uno es funcionario, muchos de ustedes van a ser funcionarios y funcionarias, la antigüedad, yo he servido 27 años o 35 años en la administración, tengo tantos trienios y me corresponde una pensión que está en base a eso como a los trienios. Bueno, pues se aprobó que los trienios que se habían combatido en el bando republicano se contabilizaran. Y de repente alguien dijo, no, imposible, esto es imposible, no se puede hacer, esto es una vergüenza. Y entonces, entre ellos a este jefe de comandante que está en su expediente, le quitaron el tiempo que había servido su padre, los 3 años, si luego continuó, no sé si continuó en la Guardia Civil o no, pero si tocó los 3 años en zona republicana, durante la Guerra Civil, no le contabilizaron a efectos de derechos pasivos ni un solo céntimo ni un solo de esos 3 años. Figuraba, y en las hojas de servicio está con una raya roja diciendo no se le aplica tal de mala ley. ¿Qué ocurrió? Que cuando empezó la transición democrática en España, no empezó, fue con el gobierno de la UCD, se empezó con el gobierno de la UCD democrática y por supuesto luego en el año 82 yo entré en la Guardia Civil en la época del gobierno de la UCD y luego continué con el gobierno del Partido Socialista, ¿no? Luego al Partido Socialista le tocó ir haciendo muchas cosas porque se había empezado con la transición democrática de la UCD en Madrid y luego en el Partido Socialista se desarrolló muchísimo ese tema, la transición democrática. Se sacaron una ley y dicen, hombre, vamos a ver, ¿cómo que no se le va a contabilizar los 3 años que está luchando en el bando republicano a efectos de trienio y más cuando encima luego ha continuado en el año 40 perteneciendo en el Estado y tal? Y a los que no pertenecían, a los que fueron expulsados por distintas circunstancias, muy poco justas en muchos casos, hay de ellos
Luego salió una ley para reconocerles y algunos de repente ascendieron hasta comandante sin haber hecho un concurso y se les pagó una paga y a tenientes que se les pagó de coronel y quedaron allí con las razones correspondientes ahí de ellos. Por eso digo que hay que ver cada caso y yo a usted le invitaría a que pidiera el expediente de su padre para poder llevar por sorpresa seguramente. Después se solucionó y encontraron. Sí, no, con la transición democrática se hizo allí de ello, pero quiero decirles que en la propia época franquista se le dio un reconocimiento. Digo, un jefe cuadrante que era efectivo, que cita más de uno de y lo anularon de repente, le quitaron los tiempos que había estado de capitán de carabinieri durante la guerra civil en la compañía de Estepona y de Marbella, y ya claro, cuando llegó la transición democrática se habían muerto muchos de ellos, con lo cual ese fue el que actuó, porque hay una normativa que no se da en el céntimo, ahí se llama. Son circunstancias que no tienen que ver ya ni de uno ni de otro. La decisión la tomaron y de ellos ninguno de ellos está hoy día. Mire, una pregunta. Sí. Una pregunta, una curiosidad. Hubo, a ver, el héroe de la guerra de Cuba, Roy Gonzalo García. Sí, fue carabinero. ¿Fue carabinero? Fue carabinero, sí. Fue carabinero. Fue carabinero en Algeciras, ¿verdad? Sí, fue carabinero en Algeciras, sí. Él era aquí, bueno, la historia es que nació en Madrid, no en Cusa. Yo tenía el expediente de él en la mano, no recuerdo de memoria ahora, porque ya fue hace mucho tiempo, pero sí que puedo decir que pertenecía a la comandancia de Algeciras. No estuvo mucho tiempo en la comandancia de Algeciras. Estuvo aquí destinado, pero también estuvo en la comandancia de Estepona, también lo pasaron allí. Es que hay una cuestión, claro, me dice, bueno, este hombre hizo tal, y luego es que hay una cuestión, todos ustedes tienen tatarabuelos, etcétera. Bueno, pues cuando la gente es joven, y todos ustedes recordaremos todos, cuando hemos sido jóvenes, había gente cuando tenía 20 años de edad, pues ha hecho muchas cosas por la vida, muchas veces ha hecho muchas cosas allí, ¿no? Cuando uno tiene ya marido, hijos, nietos, tal, etcétera, pues evidentemente el sentido común tiene que imperar. Pero cuando se tienen 20 y tantos años, pues se hacen muchas cosas que tal, ¿no? Entonces, esa época de la guerra, claro, posiblemente si hubiera sido, si entonces él hubiera sido abuelo, no hubiera hecho lo que hizo cuando tenía 20 años, pero de verdad que tenía 20 o 21 años, tenía entonces, ¿no? Y evidentemente hizo un acto muy meritorio, precisamente con la guerra de Cuba contra los americanos, precisamente contra los estadounidenses, para ser un poco más claros, ¿no? Ahí de ello, ¿no? Pero bueno, eso yo les puedo decir que en todas las guerras me ha tocado participar por desgracia en alguna, ¿no? De ellas de la época moderna, la guerra de Bosnia, la guerra de Líbano, están algunos conflictos en Irak, están algunos conflictos armados y puedo decir que ha habido gente que en fin, espero que la historia les reconozca su lugar o su sitio. Pero es que era lo normal y la juventud, no hay que olvidarlo, ya tenemos una cierta edad, aunque aquí hay gente que es un poco joven todavía y tal demás ahí, y las responsabilidades familiares te invitan a actuar de otra forma completamente distinta cuando tienes 20 años. Y una cosa, y no digo que cuando se tenía 20 años se hacía mal, se hizo lo que había que hacer. Lo que pasa es que cuando tienes 45 años y 7 familias a tu cargo, pues ni el cuerpo sí mismo ni tiene tal edad. Pero es muy interesante, el tema de Eloy Gonzalo es un tema muy, muy interesante. Fue carabinero. Se publicó hace unos años desde Sí. Bueno, nosotros siempre entregamos el mismo detallito, no cambiamos. En agradecimiento a todas las personas que vienen por aquí, entregamos siempre lo que es nuestro logo, que es la moneda de libreta adulta que está en el Museo Municipal, que lleva, bueno, nosotros llevamos el nombre de libreta adulta. De modo que muchísimas gracias y hasta luego.